8 años sin Jorge Julio López y las preguntas que vuelven a surgir, a rebrotar, a repensar un poco todo. Y tenemos justamente en el aire a Luciana Rosende, es periodista y es coautora de Los Días Sin López junto a Werner Pertot. Luciana, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Luciana, un gusto saludarte. En primer lugar, Igualmente. preguntarte con respecto, con los 8 años sin Jorge Julio López, ¿cuál es el estado actual de la causa? Bueno, la causa está bastante paralizada en cuanto a pistas serias y pistas importantes, y las pistas que nosotros en el libro señalamos como que nos parecen que deberían profundizarse. Lo último que se supo, que lo habrán visto en los medios, tiene que ver con volver sobre una línea que involucra al hijo mayor de López, pero es una pista que se había investigado en su momento, en 2006, muy al principio, porque de hecho la familia fue la primera en ser investigada cuando todo esto empezó, y bueno, el fiscal decidió volver sobre eso. Hay que decir que siempre para esta fecha hay alguna cuestión que se convierte en noticia, entre varias comillas, como dando cuenta de que se está trabajando, porque siempre se habla del caso para el aniversario, pero lo cierto es que no parece ser un avance demasiado concreto. Sí, y en cuanto a las líneas sí más relevantes, o que por lo menos nosotros consideramos más relevantes, en los últimos 2-3 años no han tenido movimiento. Mientras, digamos, ahora lo último que había pasado es que falleció el juez Blanco, que tenía la causa a cargo, pero mientras la tuvo él, la verdad es que tampoco ha habido avances. Así que la semana pasada nos preguntaban si en este último año que pasó desde la publicación del libro hasta ahora podíamos haber sumado un capítulo, y la verdad es que no. Lamentablemente avances significativos no hubo. Luciana, leyendo el libro de ustedes y a partir también de otros artículos periodísticos que escribiste vos y también Werner, surge el tema de la pista de los penitenciarios. Para aquellos que no lo conocen, ¿podés al menos en breve, de una forma sintética, narrarnos qué significa esa pista? Sí, es la pista, digamos, menos conocida y que nosotros la relevamos en el libro, y es uno de los pocos casos en nuestros capítulos que usamos una letra para identificar al principal involucrado, no su nombre completo, porque es una pista vigente, abierta y que sería interesante que continuara. Involucra a un ex jefe de inteligencia del Servicio Penitenciario bonaerense, a quien en una llamada, en una denuncia, se lo indica como quien fue el autor del secuestro y el posible asesinato de López. A esta pista, a este llamado, en un principio no se le había dado demasiada entidad en la causa, porque de hecho hubo un montón de llamados con información que terminaba no siendo cierta y que no conducía a ningún lado. Pero luego hay otras implicancias en torno a esta persona, como que por ejemplo aparece en la agenda, su mujer aparece en la agenda de otra persona bastante involucrada en la causa, que es un ex médico policial, que también a partir de otra denuncia de un testigo de identidad reservada se dice que esa persona denuncia que el médico policial tenía el auto en el que se había secuestrado a López. Este médico está muy próximo de Checolás, había sido chofer de la mujer de Checolás en Democracia, era uno de los que lo visitaban en Marcos Paz, estaba en su agenda también. Digamos, hay como varios nexos entre estas personas que por ahí nosotros las ubicamos en distintas líneas de investigación, pero que probablemente si se hubiera seguido avanzando podrían llegar a constituir un grupo unificado. Y bueno, la pista de los penitenciarios involucra principalmente a este ex jefe del servicio penitenciario, que nosotros identificamos con la letra B en el libro, y que bueno, que... Justo se cortó la comunicación, como suele pasar en los celulares. Es muy interesante lo que está planteando Luciana, porque tiene que ver, porque hablamos a veces de muchos actos, ¿no? Como es AMIA, como fue la Embajada de Israel. Este es un caso manchado de impunidad, ¿no? Jorge Julio, un tipo que fue testigo en la causa de Miguel Echecolatz, y que finalmente desaparece y nada, no se sabe nada, y obviamente, como decía Luciana, falleció el juez Blanco. Ahora, no se sabe quién va a tomar la causa, y se está volviendo como que cada año hablas y vuelve a pasar lo mismo. ¿Estás ahí, Luciana? Sí, estoy, no sé hasta dónde se escuchó. No, se escuchó perfecto. Venías hablando de la pista de los penitenciarios, que me parece que es significativa y que es un hallazgo del libro con Werner. Me parece que es algo que hay que destacar.
Sí, sí, nosotros insistimos siempre en que las pistas estas que destacamos, la de los penitenciarios y también las otras que involucran a miembros de la policía bonaerense, forman parte de la causa, no es que están por fuera. Lo que pasa es que se dejaron como a mitad de camino, quedaron truncas, no se tomaron todas las medidas que se podían tomar en torno a esas líneas, y eso es en lo que insistimos, que todos deberíamos exigir, ¿no? Que si la justicia llegó hasta ahí, bueno, que avance sobre esas líneas, que haga los allanamientos que faltan, que haga los entrecruzamientos de llamados y de vínculos que faltan, por lo menos, o sea, si no es para confirmar, que sea para descartar, pero ninguna de estas pistas se terminó, por lo menos, de descartar. Y eso es lo que nos parece que sería importante que continuara. Buenas tardes, Luciana. Iván Alexis Nordi, te saludo acá en Bonito Cuelgue. Quería consultarte, más allá de las distintas líneas de investigación que vos mencionaste, si hay alguna concreta, alguna que dé reales esperanzas para la resolución de este caso. Bueno, las tres grandes líneas que nosotros señalamos, lo que decimos es justamente que no están cerradas. Esto que decía, no es que se terminaron de descartar, no son líneas que se haya podido decir, bueno, por acá no fue, porque en todas hay personas vinculadas, digamos, o comunicaciones significativas el día mismo de la desaparición de López, o agendas que vinculan y ubican a estas personas en torno a La Plata o a Los Hornos en esos días, digamos, hay, o bueno, esto que comentaba antes, del auto que un testigo de identidad reservada denuncia que fue el que se usó para secuestrar a López. Ese auto se encontró donde esa persona dijo, lo que pasa es que se encontró 3 años después de la desaparición de López, había estado 3 años a la intemperie, con perros durmiendo adentro, digamos que como material probatorio para identificar ADN, por ejemplo, ya no servía. Pero digo, estas pistas son concretas para nosotros, obviamente no alcanzan para que haya o por lo menos hasta donde se llegó, no alcanzan para que haya un imputado, un procesado, pero son líneas fuertes y que por eso insistimos en que deberían confirmarse. Por ejemplo, para dar un ejemplo de lo que no se llevó hasta el final, no sé si recuerdan que el día de la desaparición de López, el 18 de septiembre de 2006 a la mañana, a López se lo ve, o sea, cinco vecinos, 5 testigos lo ven en el barrio en distintos puntos en torno a su casa, bastante cerca, pero el último que lo ve, este es bastante llamativo, dice que lo ubica entre la verdulería y Edelap, que es la empresa de electricidad de La Plata. Eso es lo que comenta esta persona. Luego en la investigación uno de los abogados detecta que ahí entre la verdulería y Edelap vivía una mujer policía de la policía bonaerense que estaba en la agenda de Checolás, que durante la dictadura había trabajado en un área que dependía de Checolás y que incluso después supimos que también se conocía con el dueño de este auto que antes mencionaba. Bueno, la vivienda de esa mujer nunca se allanó, pero esa pista sigue estando vigente, digamos. O sea, no se llevó hasta el final la investigación, pero sigue siendo un elemento bastante llamativo que ahí haya sido donde se lo vio a López por última vez. Luciana, acerca de la inactividad en la causa, hablamos... Sí, los escucho muy bajito. Ahora vamos a intentar solucionar el tema del retorno. Te consultaba acerca de quiénes son los máximos responsables de esto, porque hablamos todo el tiempo de las líneas de investigación, de las posibilidades de que no se avanza en la causa. ¿Quiénes son los que tienen que avanzar en la causa y no lo hacen? Bueno, digamos, el primer responsable de que esta causa u otra causa avance es los actores judiciales que la tienen a cargo. Ahora, hay que decir que, por ejemplo, un elemento bastante significativo para que la causa esté como está, es que durante el primer año y medio las medidas investigativas de esta causa se delegaron en la policía bonaerense, que es la misma fuerza que lo había secuestrado a López en el 76 y que podía estar implicada o tener algún tipo de vinculación con el segundo secuestro. 1 año y medio y sabemos que en toda causa la primera etapa es siempre fundamental a la hora de buscar pruebas y de llevar a cabo medidas, entonces que 1 año y medio esas medidas hayan estado en poder de la bonaerense y no es óptimo para una investigación para esta o para otra. Y por otro lado, bueno, también hay que decir que no vemos que haya demasiada presión política, por lo menos para presionar a estos actores judiciales para que avancen. Digamos, el rol de investigar sigue siendo de la justicia y de que la causa avance concretamente también, pero bueno, siempre si existiera una presión política o también si estuviera más presente el tema en los medios, si eso hiciera que hubiera una mayor presión social y a la vez una mayor presión política, digamos, esto es una cadena que sería importante poder reactivar para
ver si se mueven un poquito y se avanzan las investigaciones. No creo que haya un solo responsable de que esto no avance, eso quiero decir. Estamos hablando con Luciana Rosende, periodista, es coautora de Los días sin López, un gran libro que recomendamos. Luciana, hablabas del factor mediático. ¿Te sorprende en estos 8 años, cumpliéndose esta semana, la escasa repercusión que tuvo? Sí, más que sorprender, nos preguntamos, más de una vez discutimos con distintos involucrados, con personas cercanas al tema, y nos preguntamos entre todos por qué no nos sacudió más a todos como sociedad, por qué no tenemos más en cuenta que en el primer juicio que se abrió tras la anulación de las leyes de impunidad secuestraron un testigo. ¿Por qué no reclamamos más? ¿Por qué no somos más en las marchas? Eso, la verdad, que nos lo seguimos preguntando. Sí, en La Plata es un reclamo que se sostiene con más fuerza, como, bueno, una herida muy propia, ¿no? Que les pasó a ellos, y así como está presente López en todas las paredes de La Plata, el otro día estuvimos en la marcha de allá y es mucho más nutrida que la de Buenos Aires, pero así todo, como sociedad o como porteños y como ciudadanos en general, nos preguntamos por qué en nuestro lugar no se reclama más, ¿no? Luciana, te hago la última pregunta, te saco del tema Jorge Julio López. Vos sos una especialista que conoce mucho la zona norte del conurbano, y surgió un rumor esta semana de Ivo Kutsarida cercano a Gustavo Posse. ¿Esto es cierto? Porque tuvo tanta repercusión en los medios la figura del actor que se llamaba mucho la atención de que ya había algunas cuestiones en el conurbano de algunos dirigentes interesados. ¿Esto es cierto con la cercanía con el intendente de San Isidro? Sí, él confirmó, digamos, que tuvo un encuentro con Gustavo Posse y que lo habría tentado para un acercamiento de tipo más político. Sobre esto no hay certeza, sí se sabe que se reunieron y que está esa posibilidad sobre la que veremos qué pasa. Pero al parecer a Posse le interesó el discurso Kutsarida, eso es lo que podríamos Parece, ¿no? decir. Parece que le interesó. Así parece, sí, por si hicieran falta discursos de mano dura en zona norte. Exacto. Luciana, muchísimas gracias, un placer que hayas estado en nuestro programa, y bueno, te felicitamos también por el libro, un gran libro para conocer lo que pasó con Jorge Julio López. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, y la verdad que ayuda siempre que haya donde poder hablar de este tema. Gracias, Luciana, estamos dialogando.